César Sinde, periodista de Intereconomía, analista político, bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, usted colabora en tertulias políticas, en televisión, en radio, pero hoy no es por eso por lo que lo tenemos aquí, sino por su faceta de especialista en seguridad vial, porque ha sido protagonista de una multa rocambolesca, de esas cosas que vemos a veces en los medios y que cuesta aclararnos. Cuéntanos un poquito cómo fue eso de que un viernes a las 6:56 de la mañana le multó la Guardia Civil por hablar por el móvil. Presuntamente. Pues sí, porque yo iba a trabajar a las 6:56 de la mañana, estaba ya muy cerca de Madrid, a 18 kilómetros, y de repente me para la Guardia Civil, me comunican que me denuncian por hablar por el móvil. ¿Qué iba haciendo yo en realidad? Puede sonar un poco a broma, pero es la verdad, y como es la verdad no me duelen prendas sin decirlo. Lo que iba haciendo es, haciendo esto, sí, porque tenía un dolor de oídos brutal por un tema de que ha hecho mucho frío, yo vivo en una zona de montaña, en la sierra, y me dolía el oído. Entonces iba haciendo esto para intentar calmar un poco el dolor. Entonces los agentes de tráfico, yo iba en un carril, en la autopista de 3 carriles por sentido. Yo iba en el carril del medio. La patrulla de la Guardia Civil se pone por el carril de la derecha, se pone a mi altura. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que yo tenía la mano así, y tenía toda la zona de penumbra del copiloto de mi vehículo, o sea, la parte del copiloto del coche, tenía la zona ahí, y luego estaban ellos. Es decir, si hubieran ido por el otro lado, yo hubiese llevado el móvil en este lado, en caso de que fuera verdad, por el lado de la ventanilla del conductor, pues hubiera sido más verosímil, pero es que por el otro lado queda todo en penumbra. Cualquiera que vaya en un coche a esas de noche, como era el caso, puede hacer. Eso es lo que le iba a decir, explíqueme cómo a las 6:56 de la mañana los agentes pueden ver que usted está hablando por el móvil si recién en Madrid no sale el sol hasta las 8:30, pasadas las 8:30. Sí, yo esta mañana estaba hablando con los abogados que van a presentar el recurso de automovilistas europeos asociados, y ellos han entrado en la página web del Ayuntamiento de Madrid porque tiene un servicio que te dice exactamente a qué hora amanece cada día en la ciudad de Madrid. Según esos datos, el viernes pasado amaneció a las 8:17 de la mañana. Esto es a las 6:56, por tanto era de noche. No se puede ver con claridad, y más en este lado del coche, porque si fuera al lado de la ventanilla que te iluminan las farolas, como es el caso, no. En ese caso sí, pero es que no era el caso, era por la otra parte del coche. Y aparte usted en su coche creo que tiene un sistema de Bluetooth, ¿no? Con lo cual solamente con apretar un botón podría haber atendido la llamada que sea. Claro, yo con apretar un botón desde el volante puedo, si me entra una llamada, yo le doy al volante y contesto al botón del volante. Y por la pantalla del navegador yo veo perfectamente el número de la persona que me llama, con lo cual puedo perfectamente llevar el móvil, como era el caso, lo llevo en el bolsillo del pantalón, pero otras veces lo llevo en el bolsillo del abrigo. La tecnología, al final, los seres humanos cometemos errores, ¿no? Y para eso está la tecnología. Entre otras cosas. Pero no solamente la tecnología, es decir, tecnología que anula el error humano o minimiza las consecuencias. Hace poco leí un informe que decía que en los últimos años ha habido han muerto casi 3.500 personas por atropellos en ciudad. ¿Qué hemos hecho para evitar los atropellos? Llenar España de badenes. Pero ¿qué ocurre? Que sigue muriendo gente, luego por tanto la utilidad de la medida creo que es muy limitada, ¿no? Bueno, pues los coches ya existe tecnológicamente la posibilidad de que un coche frene automáticamente si detecta la presencia de un peatón o de un animal en su trayectoria. ¿Pero qué hacen los badenes? Que es que esto es más curioso todavía. Un badén provoca un desgaste prematuro de los amortiguadores del coche. Claro. Un coche con los amortiguadores desgastados necesita más metros para frenar. Con lo cual, si tenemos una situación de emergencia y tenemos que frenar en pocos metros porque se nos cruza un peatón, por ejemplo, nuestro coche va a tardar más en frenar. ¿Qué estamos haciendo? No evitar el atropello, sino agravarlo. Hacer que el coche esté en peores condiciones para evitar eso, ¿no? Sí. Pues eso es lo que pasa cuando se actúa de forma bastante limitada, bastante poco inteligente. O los vehículos de emergencia. Una ambulancia que tiene que ir rápido no puede por los badenes. Y si va rápido, a muchos enfermos que llevan, los baches empeoran su estado de salud. Eso pasa. O un coche de bomberos, un camión de bomberos que va cargado con litros y litros y litros de agua y que tiene que llegar rápido a una casa que está ardiendo. Con los badenes no puede. Bueno, pues hemos sido tan cazurros, tan catetos, que hemos llenado España de badenes. En Inglaterra, por lo menos, lo que hacen es, cuando hay una zona escolar, en un colegio, te ponen radares en los pasos de cebra, por ejemplo. Ahí sí que estaría justificado un radar. Pero que te pongan... hicimos las carreteras para evitar los baches que hay cuando vamos campo a través, y ahora resulta que ponemos baches en las carreteras. Sí. Esto es un poco absurdo. La estadística de la DGT es tan rigurosa como nos venden. Yo veo que viene aquí parapetado con cifras. Sí. Tengo entendido que hay bastante maquillaje y confusión en algunos conceptos, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, una cosa son los muertos a 24 horas, una cosa son los muertos a 30 días, una cosa son los muertos en ciudad y otra cosa son los muertos en carretera urbana.
¿Qué es lo que nos da el Ministerio de Interior estos años cuando acaba el año? Nos dan muertos a 24 horas y en carretera. Falta ciudad y faltan muertos a 30 días. Por tanto, son datos parciales. Pero ¿qué ocurre con los datos totales? Los muertos a 30 días, es decir, una persona que por desgracia tenga un accidente de tráfico y que salga herida grave del mismo, puede fallecer, por desgracia, en los 30 días siguientes al accidente. Bueno, pues en la DGT nadie llama por nosotros para comprobar qué ha pasado con esa persona. Simplemente se aplica un coeficiente de corrección estadístico. Al total de muertos, a 24 horas, se le aplica un 2,11, creo recordar que es para los conductores, un 2,40 para los pasajeros y un 2,30 para los peatones, y con eso se saca el total de muertos a 30 días. Oiga, pero es que eso es incompleto. Pero es que no solamente eso. Como eso ocurre, la Agencia de Salud Pública de Barcelona tiene publicado un informe que constata que los muertos reales, al menos en 5 comunidades autónomas, que es donde lo han estudiado, es un 20% superior a las cifras oficiales. Por eso mismo, porque nadie llama a los hospitales para saber qué pasa cuando una persona, por desgracia, tiene un accidente de tráfico, sale del mismo herida grave y finalmente, por desgracia, fallece. Eso no se estudia y, por tanto, son estadísticas muy discutibles. ¿Y qué ha estado haciendo el señor Pere Navarro, aunque ya no es director de tráfico, gracias a Dios, pero ¿qué han estado haciendo en la Unión Europea? Mandar datos incompletos. Por eso España ha sido, como ellos dicen, medalla de oro de seguridad vial. Claro, mandando datos a 24 horas y en carretera. Claro, así somos campeones, haciéndonos trampas en el solitario, claro, así cualquiera es campeón de seguridad vial. ¿Y qué dice exactamente ese informe de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, del que decía usted? Constata que los muertos reales son superiores a los muertos estadísticos, con lo cual, de vuelta, maquillaje de... Sí, es un maquillaje estadístico. Claro, es un maquillaje estadístico porque la estadística debería ser rigurosa. Es decir, oiga, es que si una persona fallece 30 días después de un accidente de tráfico, es un muerto de accidente de tráfico, no es un muerto por cualquier otra circunstancia. Pero eso no lo hacen. Es decir, hay mucha gente que por desgracia tiene un accidente, por desgracia fallece, y eso no queda computado en ninguna estadística. Luego, claro, y luego ya cuando lo comparan con el año 1961, como les gusta hacer a la DGT, claro, lo que no dicen por nosotros, por cierto, es que en el año 61 las estadísticas que había de muertos en accidentes de tráfico, me río yo de ellas. Porque si hoy en día, en 2012, hay fallos garrafales como esos, con Internet, con tecnología, con bases de datos, con sensores de tráfico en tiempo real, y hay chapuzas estadísticas, imaginémonos en el año 61 lo que podía llegar a ocurrir con las famosas estadísticas. Es que, para empezar, creo recordar que ni las había en el año 61. Y en todo caso, el actual método de cómputo de los accidentes de tráfico de muertos empezó en el año 91, el vigente. Es decir, muertos a 24 horas, muertos a 30 días, muertos en ciudad, muertos en carretera. ¿Vale? Entonces, todo lo que sea remontarse más atrás del año 91, estadísticamente es incorrecto. Esto hasta un estudiante de primero de estadística lo comprende perfectamente. Y en otros países también utilizan lemas orwellianos como el nos gustaría conducir por ti y demás, con ese tufillo totalitario, ¿no? No podemos conducir por ti, ¿no? Sí, eso fue una gran campaña. No, por ejemplo, en otros países como Inglaterra lo que están haciendo es retirar radares. Porque se han dado cuenta que los radares en los últimos 10 años, es un estudio del gobierno británico, han provocado 28.000 accidentes en los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque mucha gente llega a la altura de un radar y hace un movimiento ilógico o imprevisto, de tal forma que pegas el frenazo, como lo hemos visto todos, llegar a la altura de un radar, pegar el frenazo y entonces el coche que va detrás se nos empotra. Claro. O te sales de la vía porque hay hielo y derrapas, o porque hay arenilla, o porque haces cualquier cosa que no es lógica y o bien o te sales tú de la vía o te da el que va detrás de ti. Por eso en Inglaterra los radares que han provocado 28.000 accidentes en los últimos 10 años. Entonces, no es lógico hacer una política basada solamente en la represión. Hay que apostar por la prevención, hay que apostar por la tecnología, por el mantenimiento de las carreteras y, sobre todo, por el diseño de las carreteras con criterios de seguridad vial. Todos hemos ido por carreteras secundarias y hemos visto que en cuanto acaba la carretera, al lado hay un talud. Como un coche meta ahí una sola rueda, eso ya es un accidente seguro. Sí. ¿Tú te imaginas que en un circuito de Fórmula 1, en cuanto acaba la pista por donde van los coches, en cuanto acaba la carretera, al lado hubiese un talud? No, ¿verdad? Está todo diáfano. ¿Por qué las carreteras no se diseñan o no se procuran mantener con esos criterios? Pero aquí lo que hemos preferido es gastar 60.000 euros, que por término medio cuesta un radar, en lugar de gastarnos 2.000 euros, que cuesta 1 kilómetro de guardarraíl no cortante para motoristas. Es decir, 1.000 metros de guardarraíl no cortante para motoristas tiene un coste de 2.000 euros. Con los 60.000 euros que cuesta un radar, podemos hacer muchas curvas con guardarraíles no cortantes para los motoristas. No se hace.
¿Por qué? Porque eso no da dinero. Ya lo dijo el anterior director de la DGT, don Pere Navarro, que es que los radares se ubicaban en aquellos sitios donde la densidad de tráfico justificase la inversión. Claro. ¿Eso qué significa traducido del Pere Navarrés al español? Lo que significa eso es, oiga, tenemos que colocar los radares en aquellos sitios donde pasen muchos coches para poner muchas multas y sacar la pasta que nos ha costado el radar. Eso Claro, es lo que ahí significa. está, ¿no? Con tanto radar no es de extrañar que la DGT recaude casi 500 millones de euros al año, ¿no? Sí. No, será por eso que han apostado tanto por Claro, eso, ¿no? claro que sí, no te quepa la menor duda. Es muy rentable los radares. Y es muy rentable porque la DGT se ha montado una política estos años fantástica, que es, la culpa siempre es del conductor. Y eso además a nosotros nos legitima para adoptar una política represiva. Y como además, por la crisis económica y por tanto por la caída de desplazamientos y por tanto por la caída de los accidentes y por tanto por la caída del número de muertos, las cifras avalan nuestra gestión, es el círculo perfecto. Es decir, habiendo caído la siniestralidad, sí, hay menos muertos, pero ¿por qué hay menos desplazamientos por carretera? Lo último que ha salido lo ha publicado La Vanguardia, que no es sospechosa, por cierto, de nada de estar a favor o en contra de determinados políticos. De Pere Navarrés. Sí, pues La Vanguardia acredita que en 2011 el número de desplazamientos ha caído en 200.000 al día en la zona metropolitana de Barcelona. Si hay 200.000 desplazamientos menos al día en Barcelona, eso pasa en el resto de España. Pero es que cruzando los datos de venta de combustible, ahí se ve. Entre 2006 y 2011, lo voy a mirar porque yo no me quiero equivocar con la cifra, la venta de gasóleo de 2006 a 2011 ha caído un 4,75%. Eso es muchísimo. Un 4,75% de caída de ventas de gasóleo. Eso se traduce en que hay muchos menos desplazamientos. Mucha gente que vive en muchas ciudades se habrá dado cuenta de que ya no hay tantos atascos como antes, porque ha caído el número de desplazamientos. Pero ahí Por está eso, la crisis, ¿no? claro, porque con la crisis tenemos 5.300.000 Así parados. como cuando uno ve menos gente en el metro Claro. en las horas punta, ¿no? Claro, si tenemos 5.300.000 parados, esas personas, por cierto, por desgracia, no van a trabajar. Y además tienen muchos menos ingresos para poder mover el coche, ¿no? Y otras personas que, gracias a Dios, aún conservan su puesto de trabajo, están haciendo una política de ajuste de gasto tremendo. Y a lo mejor dejan el coche en casa y se van en transporte público. De acuerdo. Entonces, si cae el número de desplazamientos, es lógico que caiga los accidentes y, por tanto, el número de muertos y de heridos graves. Es simplemente eso. Entonces, a esta política actual de la DGT, que ha habido estos años con el Partido Socialista, de represión del conductor, le ha salido bien la jugada porque el carnet por puntos entró en vigor en 2006. En 2007 la crisis ya empezaba a hacer efectos, aunque no estaba reconocida. Por tanto, solamente un año de vigencia del carnet por puntos, que entró en julio de 2006 en vigor, el carnet por puntos, fue cuando ahí se podía ver algún efecto en la seguridad vial. Pero a partir de entonces ha sido por la caída de los desplazamientos por la crisis económica. Por desgracia, y ojalá Dios quisiera que en esto me equivocase, pero cuando la crisis económica remita y el número de desplazamientos en carretera vuelva a aumentar, por desgracia, volverán a morir más personas en la carretera. Y la política vial del socialista también va a ser recordado por un número, ¿no? 110, que no son, en este caso, los escaños que consiguió Rubalcaba. Era una premonición. Lo veíamos en las carreteras, en las autopistas, cuando nos pusieron los 110 y Faltaba no lo que supimos pusieran ver. abajo el cartelito, ¿no? Sí, pero es que fue de chufla, porque el gobierno alegaba que se iban a ahorrar casi un 12% en el consumo de combustible y luego, cuando derogaron la medida, reconocieron que el ahorro había sido un 4%. O sea, que ellos mismos reconocieron que sus previsiones estaban infladas. Pero es que pretender que por ir a 110... Vamos a ver, eso afecta solamente a un tipo de vía, que son las autopistas, que concentran apenas el 40% de la densidad de tráfico. Oiga, ¿y las carreteras nacionales, que no están sujetas a esa medida, qué? Es que es absurdo. En segundo lugar, el consumo de combustible, según los propios fabricantes de coches, no lo digo yo, depende hasta un 25% de la forma de conducir de la persona que lleve el coche. Entonces, haciendo un tipo de conducción moderada, unas aceleraciones suaves, una conducción anticipativa, si yo ya voy a 500 metros, veo que hay un semáforo en rojo, en lugar de seguir acelerando y luego frenar, levanto pie, hago freno motor y dejo que el coche vaya cayendo velocidad poco a poco. Y de esa manera ahorro combustible. Hay muchas técnicas para ahorrar combustible en la forma de conducir y hay cursos para eso. Oiga, pues en todo caso, si quiere usted, estimúlelo, pero en cualquier caso, hasta donde yo sé, salvo los coches oficiales, por cierto, el gasóleo nos lo pagamos nosotros. Así que a mí, ¿por qué el Estado me tiene que decir que yo tengo que ahorrar gasóleo? Si no me lo paga el Estado, me lo pago yo. Pero esta pretensión también totalitaria, por cierto, de regularnos nuestras vidas hasta el punto de decirnos, oiga, usted tiene que ahorrar gasóleo. Oiga, yo ahorraré gasóleo si mi renta así me lo dice, o si mis intereses me lo dicen. Pero, por otra parte, el dinero, el tiempo, también es dinero. Ir más lento es llegar más tarde. Y como dicen los anglosajones, time is money. Bien, pues entonces, si yo llego más tarde a los sitios porque tengo que ir más despacio, a lo mejor no me compensa el ahorro que he provocado de combustible, porque el ahorro de tiempo es mucho, no me lo compensa.
O sea, quiero decir que fue una medida, yo creo que les estaba yendo mal por muchas cosas, sacaron esto para tenernos entretenidos en las tertulias políticas y en todos estos sitios, y que no hablásemos de otras cosas mucho más preocupantes. Porque, por ejemplo, quiero recordar que el Mundo.es, cuando sacó la noticia de la reducción a 110, creo que ese día tuvo 1000 y pico comentarios en la información. Ahí se ve el interés que causan estas noticias. Lógico. Una cortina de humo. Pues ha sido un placer tenerla aquí en Periodista Digital para Igualmente. hablar de estos temas que es verdad que a nuestros lectores les interesa mucho. Y esperamos repetir para una próxima ocasión. Cuando vosotros queráis. Muchas gracias, César. A vosotros.